Influencia de Mozart sobre Beethoven. Beethoven y Mozart, dos genios, un camino. En el momento que nació Ludwig van Beethoven, Wolfgang Amadeus Mozart tenía 14 años. Nacido en el año de 1756, fue maestro del clasicismo. A los 5 años ya componía. Fue educado amorosamente por su padre, quien era un gran músico, el cual dejó todas sus actividades para dedicarse de lleno a Mozart y mostrarlo como un niño prodigio, que de hecho lo era, y quería compartir con el mundo aquel regalo de Dios, como lo llamaba él. En 1763 conoce la música de Johann Sebastian y Christian Bach, Georg Friedrich Händel, Joseph Haydn y Domenico Scarlatti, compositores del periodo barroco. La música de este periodo se caracteriza por su profundidad intelectual, su perfección técnica y su belleza artística, de los cuales muy seguramente contribuyeron a la educación musical que le fue prodigada a Mozart, pues como se menciona anteriormente, su padre fue su maestro casi siempre, a diferencia de Beethoven, pues solo su padre le enseñó de niño y posteriormente practicó a grandes maestros como Johann Sebastian Bach, Mozart, Gluck, Salieri, Cimarosa, Gretti, Händel, Haydn, y posteriormente recibió clases de varios grandes músicos que ampliaron los horizontes musicales mencionados ya en la biografía de Ludwig van Beethoven narrada en este mismo canal. A diferencia de la música gregoriana que le antecede, Mozart se dedicó a crear composiciones prolíficamente ajustadas a estas métricas y sujeto a la nueva música profana, religiosa, solemne y ceremoniosa, que buscaba la perfección por encima de todo. Procuraba causar asombro y maravillar al público en iglesias, palacios y teatros. Su influencia en toda la música occidental es profunda. Mozart era tranquilo y su música era suave, hermosa, sencilla, de entretenimiento, melodías cortesanas diseñadas para provocar, para impactar y para inspirar la acción. Era la voz de la redención proyectada en la música. La influencia de Mozart en las obras de Ludwig van Beethoven fueron principalmente en los inicios de la etapa creativa de Ludwig. Este conocía muy bien la extensa creación de Mozart y compuso muchas de sus propias obras basándose en las del compositor austríaco. Sentía una gran admiración por el músico y un gran afecto, reconociéndole su grandeza a través de la fama que Mozart había desarrollado en los diferentes conciertos en los cuales se hizo conocido como nunca antes lo había logrado ningún músico, ni siquiera por el maestro Haydn. A raíz de esa gran admiración de Beethoven por Mozart, nació su deseo de conocerlo y quizás ser uno de sus alumnos. A los 16 años cumplidos, en el año de 1787, viajó a Viena, donde conoció a Mozart, quien a su vez contaba con 31 años. Inclusive tocó para él, pero este lo elogió fríamente, así que Ludwig le pidió un tema para improvisar. Así lo hizo Mozart e inmediatamente comenzó Beethoven a hacer variaciones durante 3/4 de hora. Se dice que Mozart escuchaba con asombro creciente. Hacia el final dijo: «Atención a él, dará que hablar en el mundo». Luego de aquel encuentro, Beethoven jamás volvió a ver al maestro y aunque apreciaba a Mozart, Beethoven tenía expectativas y proyecciones diferentes. Así que podría haber pasado este hecho por alto, ya que al cabo de 4 años fallecería Mozart y debía forjar su propio camino en Viena sobre el gran legado que el maestro había trazado. Como ya habíamos mencionado anteriormente,
Mozart había ejercido una gran influencia sobre Beethoven, sobre todo en su primera y segunda fase. Por ejemplo, en la composición de la Quinta Sinfonía puede ser documentada por los cuadernos de dibujo de Beethoven, donde copió una secuencia de la obra de Mozart que adoptó a su propia sinfonía. Algunas obras de Beethoven son modelos directos en comparación con las obras de Mozart. Según Charles Rosen, por ejemplo, el concierto en do menor K491 para piano de Mozart como modelo para el concierto para piano número 3 de Beethoven en la misma tonalidad. El quinteto de viento con piano KB 452 de Mozart, comparable con el quinteto de viento con piano Opus 16 de Beethoven, colocándolo al alcance de los aficionados, dominan la forma con maestría, aunque sin llegar a ser su modelo en cuanto a la profundidad armónica en el tiempo lento, ni en cuanto a la extensa ligereza del presto. No obstante, la obra gustó por su riqueza melódica, por el brillante tratamiento técnico de la parte de piano y por la belleza de efecto de conjunto. El cuarteto de cuerda número 18 KB 464 con el cuarteto de cuerda en la mayor Opus 18 número 5 de Beethoven. Beethoven escribió cadenza W0058 del primer y tercer movimiento del concierto para piano número 20 de Mozart y 4 variaciones de temas de Mozart, así: Se vuol ballare de las bodas de Fígaro de Mozart para piano y violín W0040 de Beethoven, Lasciate dare la mano de Don Giovanni de Mozart para 2 oboes y corno inglés W0028 de Beethoven, Ich Maden oder Brechen de la flauta mágica de Mozart para piano y violonchelo Opus 66 de Beethoven, y Weil Manner Welch Lied Fullen de la flauta mágica de Mozart para piano y violonchelo W0046 de Beethoven. No se puede negar el hecho de que en todos los ámbitos artísticos los grandes antecesores siempre ejercerán una influencia marcada, sobre todo en los inicios de cualquier artista en cualquier ámbito. Sin embargo, los contextos políticos, sociales, económicos y de personalidad contribuirán a direccionar al intérprete en busca de su propio camino, de su propio estilo, de su propia creación, que lo harán único en su campo. Esto precisamente ocurrió con Beethoven. Las simpatías políticas de Beethoven eran peculiarmente liberales y su juventud coincidió con el mayor movimiento en favor de la libertad que había conocido hasta entonces el mundo, la Revolución Francesa. Los ideales de igualdad y fraternidad afectaron profundamente a Ludwig y su gran obra musical, especialmente porque él siempre lo sintió y lo manifestó en reiteradas oportunidades. Su música no era para ese tiempo, sino para tiempos posteriores, los cuales serían capaces de entender e interpretar su música, pues se aprecia la decisión de innovar para lograr sentar las bases de un estilo con mucho carácter, nuevo, alejado de las influencias de los mecenas que él percibe como nefastas para la independencia creativa. En Viena, en 1794, había concluido sus primeros tríos para piano, violín y violonchelo, publicadas al año siguiente como Opus 1. 3 obras en las que Beethoven demuestra bien que ya había aprendido su oficio de compositor a fondo, que había asimilado el estilo y la sabiduría de Mozart y sobre todo que no tenía intención de limitarse a seguir fielmente a sus ilustres predecesores,
con la publicación de otras obras, entre ellas la Sonata Patética, dejó bien sentado en estas partituras la maestría en la asimilación de la herencia recibidos y también el nacimiento de una personalidad poderosa, decisiva y fuerte. Como méritos de Mozart y Beethoven cuenta el desarrollo y perfeccionamiento de la sinfonía como una forma artística propia y casi dramática, como un alto nivel cualitativo. La sinfonía, que inicialmente estaba pensada para servir como introducción en un concierto o en una ópera, fue elevada por ellos a lo que hoy conocemos propiamente como sinfonía. En el primer periodo parcialmente renovador, a pesar del fuerte ascendente tradicional, suelen hallarse rasgos innovadores que poco y nada tienen de común con la inmediata tradición mozartiana, como sucede por ejemplo con la sonata Opus 13 denominada Patética. Este primer periodo beethoveniano, como es natural, se sabe cuándo inicia pero no cuándo termina. Suele ser considerado erróneamente como mera imitación escolástica de Haydn, Mozart y Felipe Emanuel Bach. Esta imitación es solo aparente, ya que responde a espíritu de época. En realidad pueden hallarse en múltiples composiciones anteriores a la Sinfonía Heroica abundantes elementos planteados y desarrollados con una personalidad, una conciencia profesional y una exigencia inusitadas, no demasiado frecuentes en los inmediatos antecesores del compositor. Esta exigencia deviene de una problemática incesantemente variada que nada tiene en común con la placidez acomodaticia de Mozart o de los preclásicos, de quienes hereda Beethoven los valores por ellos establecidos, pero a los que ya en su primera época somete a la más dura confrontación, buscando una estabilidad que se desenvuelve sobre la base de una distinta valoración en términos de estilo y no a la manera discurso académico de los que tanto usó la retórica musical del siglo XVIII. En la primera época de Beethoven, como elemento renovador que sobrepasan la tradición, el establecimiento de diversas transformaciones de la forma sonata, la ampliación de la forma rondó, la creación del tipo scherzo, a partir de la Opus 2 número 3, el planteo de frases melódicas compuestas por 3 temas de intensificación del trabajo temático y la sucesión de tonalidades según el carácter y la expresión determinada de un trozo, la instauración de células melódicas ya en la Opus 13, que interviene como elementos generadores a la vez que articuladores del discurso musical. No existe nada de cuanto dogmatismo haya sido establecido en lo que a las formas respecta, sonata, lied, rondó, variación, que Beethoven no haya modificado profundamente en esencia y en estructura. Por ejemplo, en la estructura de la sonata, que según la tradición de Mozart se compone de 3 movimientos, Beethoven escribe sonatas de 4 movimientos, de 3 y aún de 2. En las 32 sonatas que escribió Beethoven para piano, no hay 2 iguales como forma, estructura interna, disposición, extensión y clima emocional. Hay que agregar desde el punto de vista estético 2 principios básicos del arte romántico: unidad de inspiración y expresión de una idea determinada, ideas ya concretadas en la primera época del compositor. En la segunda época es a partir de la Sinfonía Heroica, del 4º concierto para piano y orquesta, de los 3 cuartetos, de la Opus 37, de la Sonata Appassionata y también de la Kreutzer y de la Opus 69 para violonchelo y piano, establece aquí una supremacía de lo formalístico. Y en la Heroica hallamos en el primer movimiento
En lugar de 2 temas habituales de la gran sonata, 3 temas. En el final de la misma sinfonía se establece un tipo de variación bitemática. Lo anterior para lograr explicar que la música de Beethoven, desde casi su inicio, engendra una sucesión de criterios diversos sobre la línea de evolución constante, con una liberación de formas, agregando en algunas de sus piezas un elemento psicológico, como en la fuga que deriva en lo dramático, como sus antecesores jamás llegaron a concebir. Y para cerrar, podemos decir que las sonatas para piano, opus 101, 109 y 110, establece Beethoven el derecho al compositor a liberarse de todo criterio a priorístico basado en la costumbre y tradición. Esta se desarrolla ampliamente en diversas categorías y direcciones positivas o inductivas y renovadoras. Beethoven luchó para demostrar que aún en el dolor hay grandeza y que hasta en los más humildes de los seres se esconde el fuego divino. Beethoven permanece inmutable en los diferentes periodos de su vida, con un acentuado subjetivismo y extremada intensidad expresiva, que es el factor que los separa de manera decidida del maestro Mozart. Mozart dispone los diversos grupos de instrumentos en forma clara. La parte principal del discurso pertenece a las cuerdas, que representan algo así como la médula del cuerpo orquestal. Los instrumentos de viento tienen sus tareas bien definidas, acentuando como refuerzo sonoro o en forma solística, en breves episodios en que dialogan casi siempre con las cuerdas, ejecutando frases melódicas enteras. Cuando Mozart componía un aria para una cantante determinada o un solo instrumental para un artista cuyas cualidades quería permitir destacar debidamente, y en ciertas épocas hasta reinaba un total indiferencia en cuanto al modo de ejecución. Durante el Renacimiento, los compositores publicaban con la observación para cantar o tocar en cualquier clase de instrumento. Mozart deja todas las cadencias de sus conciertos libradas al gusto y a la libre voluntad del intérprete. La cadencia de indicaciones dinámicas en las obras no demuestra solamente el descuido de una escritura rapidísima, en que algunas veces la mano parece no poder seguir con bastante velocidad al vuelo incesante de su imaginación melódica, sino también al margen de que el gran maestro deja el don de intuición y la improvisación a sus intérpretes. Posteriormente, la gran orquesta de la sinfonía y de la ópera pide una partitura clara que defina exactamente la función de cada instrumento. Beethoven es uno de los más grandes maestros de la instrumentación. Él es el primero que individualiza los instrumentos de la orquesta y que inventa líneas musicales nacidas del espíritu del instrumento. Pero queremos resaltar el respeto que sentía Beethoven por el maestro genio Mozart, que con toda su habilidad era como un torrente de creación sin fin, y con sus más de 600 obras superó en gran número a Beethoven, pero Beethoven en cada una de las partituras escritas dejó su vida, su tiempo y su alma, inmortalizándolas para que todas las generaciones futuras diesen cuenta de él y pudiésemos extasiarnos y recordarlo como uno de los más grandes. Beethoven sabía que con sus obras estaba abriendo ya caminos que nadie había explorado antes que él, y que solo de ese modo encontraría su salvación artística. ¿Cómo llegar más lejos, más alto que Mozart? Un día, al oír la ejecución del concierto K491, el número 24 de Mozart, Beethoven le dijo a Cramer: Cramer, nunca seremos capaces de hacer algo como eso. En medio de su dolor, encontraba Beethoven todavía ánimos para leer a Walter Scott y las partituras de Wolfgang Amadeus Mozart. Esto fue lo encontrado en su lecho de muerte, que nos confirma la admiración que Ludwig siempre le profesó al genio.